nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo en este día. Gracias al dador de la vida, porque una vez más estamos conscientes de que estamos vivos en este planeta Tierra. Gracias al dador de la vida, porque una vez más, en cuerpo, espíritu y alma, sentimos lo que somos. Somos hijos e hijas de Dios, con un solo propósito, el propósito de descubrir el significado de la vida. Cuando los hijos e hijas de Dios en este planeta Tierra descubren el secreto de la vida, descubren el porqué de su existencia en este planeta Tierra, descubren cuál es el verdadero origen de la existencia humana. Porque en sí el origen de la existencia humana no viene de nacer, crecer, reproducirse, tal vez dejar un legado y morirse. El significado de la vida para los seres humanos es vivir eternamente, porque fuimos diseñados, creados y predestinados por el dador de la vida para vivir eternamente. No fuimos hechos o creados para disolvernos. No fuimos hechos o creados para ser destruidos. Fuimos hechos, creados y diseñados por el Creador, que creó lo visible e invisible para existir eternamente, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza del dador de la vida. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando el ser humano descubre qué es ser hecho a la imagen y semejanza de Dios, el ser humano descubre el significado de la vida. El ser humano descubre el porqué de su existencia en esta materia, en este espíritu, el porqué de su existencia en eso tan maravilloso que se conoce como el alma, que es Dios mismo en el ser humano. Poder descubrir, poder entender y comprender el significado de la vida, poder descubrir, entender y comprender el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, poder entender y comprender de que hemos venido con un propósito, hemos venido con una meta, hemos venido para demostrarle a los seres humanos de que la raza humana fue diseñada, creada y predestinada por Dios. ¿Para qué? A través del individuo mismo. Cuando el individuo mismo se atreva a conocerse a sí mismo, se atreva a conocer su espíritu, se atreva a conocer su alma, se atreva a conocer a Dios, el individuo mismo pasará a la eternidad, porque para eso fue diseñado el ser humano, para vivir eternamente. No fuimos diseñados, creados y predestinados para ser destruidos. Fue el ser humano, fue la raza humana, la familia humana diseñada y predestinada para obtener la vida eterna. Cuando descubrimos que Jesucristo es la autoridad absoluta en todo, cuando descubrimos que el dador de la vida es Jesucristo mismo, cuando descubrimos que el único y soberano Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, se manifestó a sí mismo a los seres humanos para que el ser humano tuviera la fe, la confianza, la certeza de que ha venido de la eternidad y va para la eternidad a través de Jesucristo, el dador de la vida. Las jerarquías celestiales que habitan en el universo, que llenan el universo de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todas esas huestes celestiales que habitan en el universo, le honran y glorian al dador de la vida. En todo tiempo y a toda hora, ellos pasan honrando y glorificando al único y soberano Dios. Es la raza humana, el ser humano, por descuidarse de lo que verdaderamente es un hijo de Dios, una creación de Dios, porque todo fue diseñado, todo fue creado por el Creador que creó los cielos y la tierra. No hay ningún creador que pueda crear lo que Él creó. Los demás solo son
seres vivientes tratando de imitar, tratando de jugar a ser dioses, tratando de decir que pueden crear algo, pero aún ni Luzbel, Lucifer, el diablo, o como le quieran llamar, ni aún él, que fue el arcángel o uno de los arcángeles más poderosos del universo, ni aún él ha podido crear absolutamente nada. Él lo que ha hecho, está haciendo y continuará haciendo es pervertir la naturaleza, pervertir la mente animal, pervertir al ser humano. El creador que creó todo es el único y soberano Dios. Es Jesucristo, la autoridad absoluta de lo visible e invisible. Cuando descubrimos el poder de la gracia de Jesucristo, cuando descubrimos el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, cuando estamos conscientes del tiempo en que estamos viviendo, cuando vemos que Dios formó en orden y propósito todo lo visible e invisible, entonces los seres humanos descubren el verdadero significado de la vida. Cuando vemos el universo, cuando vemos el planeta Tierra, cuando vemos las galaxias, cuando vemos a la familia humana, nos damos cuenta que los seres vivientes hablan, caminan, tienen pensamientos, emociones, hacen un sinnúmero de cosas como seres vivientes. Pero también como hijos de Dios nos damos cuenta que el ser humano, si tan solo se diera a la tarea de conocer quién es el que tiene la autoridad absoluta, quién fue el que creó lo visible e invisible, quién fue el que puso los querubines, los serafines en el universo, quién llenó el universo de ángeles y arcángeles, quién fue el que ordenó las galaxias, quién fue el que creó el universo en sí, fue el único autor de la vida, el Dios único y soberano, que asimismo se creó un cuerpo para que los seres humanos pudieran tener el conocimiento de quién era Dios. Los arcángeles, los ángeles, los querubines, los serafines, ellos en su existencia de las huestes celestiales tenían también la noción de querer conocer al único y soberano Dios, porque ellos en sus huestes celestiales no tenían la imagen y semejanza de Dios. Por eso en el término bíblico, por eso en los pensamientos de Dios en forma escrita, encontramos que no solo los profetas de la historia, no solo los hombres y mujeres que han vivido y subsistido en este planeta Tierra, reconocieron a Dios a través de Jesucristo, sino que también las huestes celestiales, los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, todas las huestes celestiales a través de Jesucristo conocieron al dador de la vida, conocieron al único y soberano Dios, conocieron al que tenía la autoridad absoluta del universo. En el término bíblico vemos como los ángeles, los arcángeles, vemos como las huestes celestiales reconocieron a Dios a través de Jesucristo. Vemos cuando Jesucristo fue y se sentó en su trono, mejor conocido en el término bíblico como en el trono del Padre, porque Él era el Padre, Él era el Hijo, Él era el Espíritu Santo, Él es la divinidad, Él es la deidad, Él es la omnisciencia, la omnipresencia, Él es Dios. Cuando los arcángeles lo vieron, cuando los ángeles lo vieron, cuando las huestes celestiales lo vieron, se inclinaron y adoraron a Jesucristo. Porque así como los seres humanos tuvieron la oportunidad de conocer al único y soberano Dios a través de Jesucristo, los ángeles de las huestes celestiales no solo lo conocieron, lo adoraron y lo adoran eternamente. Conociendo a Jesucristo es conocer la autoridad absoluta de todo lo creado. Él es el creador de todo lo visible e invisible. Dios formó
en orden y propósito todo. Porque es el que el ser humano se desvía de lo que verdaderamente es. Gracias, Salvador de la vida, porque en esa maravillosa obra creadora, como Dios creó todo, creó lo visible e invisible, creó el universo, creó los confines del universo, creó los confines de la tierra, ordenó cada planeta, cada estrella, cada galaxia a una dimensión celestial. La ordenó, la diseñó, la predestinó, la formó en orden como ha formado al ser humano. Y a todo le dio su libre albedrío. Por eso es que vemos que el ser humano, a través de su libre albedrío, tiene la opción, la oportunidad, tiene la facilidad de poder pasar a la eternidad o destruirse él a sí mismo, destruir su materia, destruir su espíritu, destruir el alma y pasar el mismo individuo a hacer lo que nunca puede llegar a ser una persona que utiliza su libre albedrío irónicamente. Es decir, solo el ser humano, por la gracia divina, por la gracia del Creador, que creó todo en orden y con propósito, le dio al ser humano un propósito también, el propósito de la vida, el propósito de regresar de donde había venido, porque todo lo creado estuvo en los pensamientos de Dios. Él no diseñó nada a la deriva, todo lo diseñó, lo perfeccionó, todo lo hizo con un propósito, todo lo perfeccionó en orden. Es el ser humano el que deshonra el poder de la gracia de Jesucristo. Es el ser humano el que deshonra el poder del amor de Jesucristo. Todo ser humano, todo ser viviente, todo hombre o mujer que está en este planeta Tierra, si tan solo lograra entender el poder del amor de Jesucristo dentro del individuo, el ser humano tuviera la capacidad que tienen las plantas, el ser humano tuviera la capacidad que tienen los ríos, el ser humano tuviera la capacidad que tienen las aves del campo, porque toda la naturaleza misma adora, honra y glorifica al dador de la vida. Solo el ser humano es el que se aleja y se aparta de la adoración a Jesucristo. Solo el ser humano con su espíritu animal es que deshonra el poder del amor de Jesucristo. Por eso es que vemos a los seres humanos en este planeta Tierra creando dogmas, credos, tradiciones, creando mini sectas, creando organizaciones religiosas, creando institutos bíblicos, universidades bíblicas, en las cuales convierten al ser humano en una máquina, en un robot, para atraer, pervertir y convertir la mente y el corazón del ser humano en un robot en este planeta Tierra. Vemos como las organizaciones religiosas, los musulmanes, enseñan y le hablan a su gente y les ponen por decreto cómo orar, orar siempre viendo a su ciudad, la ciudad de la Meca, es decir, convirtiendo al ser humano en un robot, convirtiendo al ser humano en una persona sin el entendimiento de lo que es el propósito de la vida. Vemos a los judíos también enseñándole a sus gentes cómo orar, siempre en dirección a su ciudad, Jerusalén. Pero por sobre todo al único muro que les quedó, el muro del templo, es decir, mejor conocido como el muro de los lamentos. Vemos cómo esos religiosos católicos, apostólicos, romanos, le enseñan a su gente a adorar
a adorar y a orar a través de una imagen, a través de muchas imágenes, a través siempre de un objeto inventado por ellos. Vemos a esos mal llamados protestantes con sus dogmas, credos y tradiciones, utilizando el nombre del Señor Jesucristo para mantener al individuo fuera de lo que verdaderamente es el individuo, un hijo de Dios. Los hijos e hijas de Dios que han venido a este planeta Tierra, vemos cómo se comportan, cómo oran. Han orado en la hoguera cuando están siendo quemados, han orado en la cruz cuando han sido crucificados, han orado en todo tiempo y a toda hora, han orado cuando van de camino a ser decapitados, han orado sabiendo que el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, no está en una obra, en una cosa diseñada por el hombre, no está en la Meca, no está en el Vaticano, no está en las organizaciones religiosas, está en el individuo, porque eso es el único y soberano Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, el que creó, formó, diseñó todo lo visible e invisible, así como era el absoluto, así como era el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios de la gracia. Él asimismo se formó un cuerpo para que los seres humanos vieran a Jesucristo, el dador de la vida, como el único y soberano Dios. Y ese Jesucristo, el dador de la vida, dejó su Espíritu Santo para que la humanidad, a través de su libre albedrío, pudiera estar en todo tiempo y a toda hora viendo al dador de la vida dentro de él, viendo al dador de la vida en su alma, hablando del dador de la vida y con el dador de la vida en todo tiempo y a toda hora. Dios formó en orden y propósito todo. Conocer al dador de la vida es conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo es conocer a su Espíritu Santo. Conocer al Espíritu Santo es estar conscientes y seguros que tenemos alma. Estar conscientes y seguros que tenemos alma es estar conscientes que ni la muerte ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá apartar de la gracia del dador de la vida, de la gracia que el dador de la vida nos ha puesto a cada uno de nosotros. Estar conscientes y seguros de que venimos de la eternidad y vamos para la eternidad. Los hijos e hijas de Dios no vienen a jugar a la religión, no vienen a jugar a la teología, no vienen a jugar a los comportamientos de patrones inventados por los seres humanos. Los hijos e hijas de Dios vienen a hacer contacto con la eternidad, vienen a hacer contacto con el Espíritu Santo, vienen a demostrar que es ser un hijo de Dios, que viene de la eternidad y va para la eternidad. Dios formó en orden y propósito todo. En el libro de Génesis capítulo 1, del 1 al 3, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el libro de Génesis capítulo 28, del 10 al 12, salió pues Jacobo de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar.
y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Conocer y reconocer al Creador de los cielos y de la tierra. Conocer y reconocer que Jesucristo es el dador de la vida. Conocer y reconocer que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. Estar conscientes y seguros de que venimos de la eternidad y vamos para la eternidad. Gracias al dador de la vida, porque conocemos y reconocemos al que ordenó, al que creó todo con propósito. Estar conscientes y seguros de que como hijos e hijas de Dios tenemos una misión, la misión de hablar del mensaje del evangelio eterno a la humanidad. En el libro de Deuteronomio capítulo 10, verso 14, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Veamos el comportamiento de los hijos de Dios a través de la historia de la raza humana y veamos el comportamiento de los hombres y mujeres que a través de su libre albedrío lo que hacen es apartarse de la gracia de Dios. Por eso es que los hombres y mujeres que se han apartado de la gracia de Dios, que se han apartado del amor de Jesucristo, todos y cada uno de ellos van y construyen una Meca, todos y cada uno de ellos van y construyen un Vaticano, todos y cada uno de ellos construyen sectas o organizaciones religiosas, algunas llamadas los concilios, otros llamados dogmas, credos, tradiciones inventadas por ellos mismos, los hijos e hijas de Dios que están conscientes de la vida, que están conscientes del porqué de su existencia en este planeta Tierra, saben dónde está el poder del amor de Jesucristo. No voltean a ver a la Meca, no voltean a ver los ídolos inventados por el Vaticano, no corren a esas organizaciones religiosas que inventan miedo para que el ser humano se convierta en una máquina de miedo. Los hijos de Dios tienen a Jesucristo en su Espíritu Santo dentro de ellos. Tener al dador de la vida dentro de cada uno de nosotros es tener la eternidad. Tener al dador de la vida dentro de cada uno de nosotros es estar consciente de lo que somos, estar consciente de lo que tenemos. No necesitamos organizaciones religiosas, no necesitamos poder inventado por el mismo humano, no necesitamos creer que hay un Vaticano, creer que hay una carpa catedral, creer que hay un refugio inventado por humanos para alcanzar la gracia. Basta con saber que somos hijos de Dios. Basta con tener esa comunión perfecta con el dador de la vida. Los hijos de Dios jamás van a necesitar de un intermediario porque están conectados con la gracia de Dios, están conectados con el Espíritu Santo, están conectados con Dios mismo. Hablan los hijos de Dios directamente con el dador de la vida. Nehemías capítulo 9, verso 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran.
poder estar conscientes que a través de la gracia del dador de la vida podemos ver los misterios de la Biblia, poder estar conscientes que solo a través de la gracia del Espíritu Santo podemos ver la revelación bíblica. Esa es la gran diferencia de los hijos e hijas de Dios que han hecho contacto con el Espíritu Santo, que han hecho contacto con Dios. Los hijos de Dios que hacen contacto con el Espíritu Santo saben, entienden y comprenden cómo es que Dios lleva a cabo su obra, cómo es que Dios está dando el alimento espiritual a cada individuo, a cada ser humano. Gracias al dador de la vida, porque vemos la autoridad absoluta de todo en Jesucristo, el dador de la vida. Podemos ver a Jesucristo en su Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. No está fuera de nosotros y jamás ha estado. Siempre el Espíritu Santo ha estado dentro de los hijos de Dios. Estuvo el Espíritu Santo en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estuvo el Espíritu Santo en Pedro. Estuvo el Espíritu Santo en Timoteo, Filemón. Estuvo el Espíritu Santo en Eunice. Estuvo el Espíritu Santo en Ana. Estuvo el Espíritu Santo en Pablo. Ha estado el Espíritu Santo en todos aquellos hombres y mujeres que han reconocido el significado de la vida. Conocer y reconocer el significado de la vida es poder entender que como individuos, como seres humanos, Dios nos ha dado un cuerpo, nos ha dado un espíritu, nos ha dado un alma, nos ha dado un libre albedrío y nos dio de Él, que es su Espíritu Santo, para poder ver los misterios de la Biblia, para poder recibir la revelación bíblica, para poder tener lo que los religiosos jamás tendrán: la fe, la certeza, la confianza de que venimos de la eternidad y vamos para la eternidad. En el libro de Job, capítulo 38, del 3 al 11, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegará y no pasarás adelante, y he ahí pasará el orgullo de tus olas. Dios formó en orden y propósito todo. En el libro de Salmos, capítulo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Cómo podemos ver al absoluto? ¿Cómo podemos ver a Dios? Solo a través de nuestra alma. Cuando estamos conscientes que tenemos alma, cuando estamos seguros que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, allí es cuando vemos al firmamento, ahí es cuando vemos las estrellas en representación de Dios, ahí es cuando vemos al sol en representación del único y soberano Dios. Cuando vemos a Dios en todo, es cuando estamos seguros de lo que somos, es cuando hombres y mujeres han reconocido el verdadero significado de la vida,
Cuando los hombres y mujeres no conocen el significado de la vida, no conocen de dónde vienen y para dónde van, entonces si miran hacia la Meca, miran hacia Jerusalén, miran hacia el Vaticano, miran hacia esas sectas y organizaciones religiosas, los hijos de Dios, vemos las estrellas, vemos las galaxias, vemos las huestes celestiales, vemos a los profetas de Dios, vemos la sexta dimensión, vemos el paraíso, vemos la eternidad. Esa es la diferencia de poder estar en la perfecta comunión con el dador de la vida, de poder estar conscientes y seguros de quiénes somos. En el libro de Salmos, capítulo 24, del 1 al 10, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Gracias, Salvador de la vida, porque cuando el ser humano utiliza su libre albedrío correctamente, el ser humano se encuentra a sí mismo. Podernos encontrar a sí mismo es podernos encontrar con el dador de la vida. Cuando nos encontramos con el dador de la vida, nos encontramos con sus huestes celestiales. Cuando nos encontramos con sus huestes celestiales, es allí donde el ser humano a través de su alma recibe los misterios de la Biblia. Es allí donde directamente puede hablar a través de su alma con Abraham, Isaac, Jacob, con los profetas del Antiguo Testamento, con los profetas del Nuevo Testamento, porque es allí donde el ser humano tiene la perfecta comunión con las huestes celestiales. Es allí donde el ser humano no se confunde en mitologías. Es allí donde el ser humano ve lo que es fábulas humanas inventadas por los seres humanos, fábulas de seres humanos para mantener al ser humano ocupado en su religión, cuando el ser humano a través de su alma recibe los misterios de la Biblia. No se atoya en minisectas que quieren apartar el nombre de Jehová, en minisectas que aceptan y reciben dogmas, credos y tradiciones para manipular y controlar al ser humano. Es decir, los hijos e hijas de Dios, vemos las metáforas, los hijos e hijas de Dios, vemos las fábulas, los hijos e hijas de Dios ven las ilusiones apoteósicas inventadas por el Edén de Satanás. Pero por sobre todas las cosas, los hijos e hijas de Dios que han hecho contacto con su alma, ven a Moisés directamente con su alma, hablan con el alma de Moisés, y es allí donde los hombres y mujeres de Dios reciben tal y como fue hablado el libro de Génesis, reciben tal y como fue hablado el libro de Éxodo. Lo demás solo es letra para que estos religiosos sigan jugando el juego
de querer ser dioses. Gracias, Salvador de la vida, porque podemos ver a través de nuestra alma el que creó y ordenó todo con propósito. En el libro de Salmos, capítulo 33, del 6 al 9, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en propósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. En el libro de Salmos, capítulo 103, y el 19 al 22, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su propósito. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de sus señoríos. Bendice, alma mía, a Jehová. Gracias, Salvador de la vida, porque podemos ver el que formó todo con propósito, Jesucristo, el dador de la vida. Cuando descubrimos el significado de la vida, cuando descubrimos nuestra alma, cuando hacemos contacto con el Espíritu Santo, entonces sabemos de qué estamos hechos. Entonces sabemos cuál es la perfecta comunión que tienen los hijos de Dios con el dador de la vida. Solo es a través de nuestra alma que podemos estar conscientes y seguros de que es ser un hijo de Dios. La historia escribió todo lo que esos hombres y mujeres de Dios vinieron a hacer a este planeta Tierra. No vinieron a hacer mecas, no vinieron a hacer templos diseñados por ellos, no vinieron a inventar aves marías, no vinieron a inventar ídolos, no vinieron a inventar ángeles mormoni, vinieron a darle como ellos mismos lo sabían a través de su alma, porque con el alma de los hijos de Dios estuvimos con los ángeles, con los arcángeles, en el alma de los hijos de Dios hemos estado en la eternidad, y por eso es que los hijos de Dios vinieron a honrar y glorificar el nombre de Dios, porque ellos sabían lo que los ángeles hacen en las huestes celestiales. Ellos a través de su alma saben lo que se tiene que hacer: honrar y glorificar al único y soberano Dios, honrar y glorificar al que hizo todo en orden y con propósito, a Jesucristo, el dador de la vida. Esa es la gran diferencia entre los hijos de Dios que hacen contacto con su alma, a los hombres y mujeres que hacen contacto con sectas religiosas, que hacen contacto con sistemas inventados por líderes religiosos. En el libro de Isaías, capítulo 6, del 2 al 3, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Verso 4, podemos ver que si las huestes celestiales
honran a un solo Dios, honran a un solo personaje que está sobre todo lo creado, porque es que el ser humano honra mecas, honra vaticanos, honra vicarios, honra ungidos o mal llamados ungidos de carpas catedrales, porque el ser humano ha perdido la razón de ser, ha perdido lo que verdaderamente es una creación de Dios y ha optado por seguir dogmas, credos y tradiciones, ha optado por seguir todo lo que lo aparta de lo que verdaderamente es una obra maravillosa de la creación de Dios. En el libro de Isaías capítulo 45 del 18 al 19, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Si tan solo pudiéramos entender como hijo de Dios cuál es el propósito de la vida en este planeta Tierra, no cesaríamos de honrar y glorificar el nombre de Dios. Pero por cuanto estamos en esta materia, por cuanto tenemos un espíritu de vida para estar en este mundo, la misión también como hijo de Dios es poner al descubierto al Edén de Satanás, pero decirle a los seres humanos que son una obra maravillosa de la creación de Dios y que de ellos y solo de ellos depende regresar de donde fueron diseñados y predestinados para vivir eternamente con el Creador que creó todo, porque Él lo creó, lo ordenó todo con propósito. Es del individuo y solo el individuo el dueño, amo y señor de sus actos. Y es el mismo individuo el que tomará la decisión de destruir no solo su materia, su espíritu, sino también su alma. Gracias a Dios, porque millones de hombres y mujeres vinieron para demostrar de dónde venían. Millones de hombres y mujeres vinieron para no solo poner al descubierto al sistema religioso, sino para enseñarnos qué es ser un hijo de Dios. Como hijo de Dios venimos para honrar y glorificar el nombre de Dios, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. En el libro de Ezequiel capítulo 10 del 1 al 5, miré aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos, y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube. Y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová, y el estruendo de las olas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. En el libro de Daniel capítulo 7 del 9 al 10, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia,
limpia, su trono llama de fuego y la rueda del abismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Poder entender que Dios formó en orden y propósito todo. Poder entender y comprender de que no estamos por pura casualidad en este planeta Tierra. Poder descubrir que no fuimos hechos como máquinas para comportarnos iguales, para hablar iguales, para sentirnos religiosos, para ser manipulados por dogmas, credos y tradiciones. Fuimos diseñados únicos a la imagen y semejanza de Dios. Dios nos diseñó un alma única. Dios nos puso un único espíritu a cada individuo para que cada individuo a través de la gracia de Jesucristo pudiera reconocer la eternidad, pudiera reconocer las huestes celestiales, pudiera tener la capacidad de estar en todo tiempo y a toda hora en esa maravillosa obra celestial. Es decir, los hijos de Dios a través de la historia hemos visto cómo ellos han confesado que han visto el cielo abierto, han hablado con los ángeles, han sido instruidos por arcángeles, han sido protegidos por huestes celestiales, han recibido la revelación y los misterios que Dios ocultó para los seres vivientes que no se han atrevido a conocerse a sí mismos, pero que se les es revelado a todos aquellos que quieran conocer la gracia del dador de la vida. Estar conscientes de quiénes somos, estar conscientes del porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, poder ver lo que los demás no ven. ¿Qué es lo que el mundo mira? Siempre el ser humano que no ha aprendido a autoconocerse va a ver dogmas, credos y tradiciones. Siempre el ser humano que no ha hecho contacto con su alma va a querer pertenecer a la mejor secta, a la más grande organización religiosa. Veamos, los hijos de Dios que hicieron contacto con su alma fueron llenos del Espíritu Santo y corrieron por el mundo. Fue expandido el mensaje del Evangelio eterno gracias a ellos, porque reconocieron que no necesitaban el poder del Vaticano, no necesitaban el poder de las organizaciones religiosas, no necesitaban lo que el mundo daba, bastaba con lo que ellos tenían, que era el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo es tener la eternidad a nuestro favor. Ellos lo demostraron. No necesitaron pertenecer a esas organizaciones. No necesitaron pertenecer a esa falsa sociedad. Ellos demostraron que es tener al Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo es tener a Dios dentro de cada uno de nosotros. Con eso basta y sobra. Cuando el individuo logra ver eso, cuando el individuo logra estar consciente de eso, se cumple la Escritura: donde están dos o más en mi nombre, allí están. ¿Y qué más? Estar con el Espíritu Santo. ¿Qué más? Estar consciente de que yo, mi espíritu, mi alma, mi Espíritu Santo que está dentro de mí, somos mayoría. Y así vemos a un Pablo, vemos a un Ireneo, vemos a un Colombo, vemos a un Martín, a un Lutero, a un Wesley, vemos a personajes tan maravillosos de la historia,
no aparecen los hijos de ellos, allí no aparecen las mujeres de ellos, no aparece su familia, aparece cada uno de ellos lleno del Espíritu Santo, llevando el mensaje del Evangelio eterno. Si eso no despierta al ser humano, ya cada ser humano sabe lo que le toca. Juan capítulo 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué maravilloso que un ser humano pueda ver la gracia del dador de la vida, pueda sentir la gracia del dador de la vida, pueda sentirse completamente lleno, porque tener al Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros es tener los misterios de la Biblia. Tener al Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros es recibir lo que los profetas hablaron directamente, ya no en forma escrita, sino directamente por cada uno de los personajes que hablaron de la bendita palabra. Tener esa comunión perfecta con el Espíritu Santo es transportarnos a las huestes celestiales, es estar en el universo, es estar donde Dios está. ¿Y dónde está Dios? Dios está en todo, porque Él es el omnisciente, Él es el omnipresente, Él es la divinidad, Él es la omnipotencia, la omnisciencia. Él está en todo a la vez y sobre todo a la vez, porque todo le pertenece a Él. Eso es estar consciente de que tenemos alma. Jamás un hijo de Dios que ha hecho contacto con su alma se preocupará por lo que el mundo da, por lo que el mundo ofrece. ¿Por qué necesitar lo que el mundo ofrece cuando tenemos la eternidad a nuestro favor? ¿Por qué preocuparnos por los afanes de la vida cuando tenemos al amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, a nuestro favor? Como seres vivientes, como seres humanos, sabemos qué es lo que hay que hacer como humanos, porque no podemos andar como andan los seres vivientes en este mundo. Pero como hijo de Dios sabemos también lo que tenemos que hacer como hijo de Dios y como hijo de Dios. Creyentes en el dador de la vida, nuestra misión es hablar en todo tiempo y a toda hora de Dios que formó en orden y propósito todo. Hablar de Dios es hablar de Jesucristo. Hablar de Jesucristo es hablar del Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo es hablar de los hijos de Dios que vienen de la eternidad y van para la eternidad, porque todo se manifiesta y se revela a través de los hijos de Dios en este planeta Tierra, que han hecho contacto con la divinidad, que han hecho contacto con el dador de la vida. Eso es Dios. Dios manifestándose a través de Jesucristo. Jesucristo manifestándose a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo manifestándose a través de los hombres y mujeres que se atreven a demostrar que es ser un hijo de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 45 al 51, Felipe habló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces?
Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la hoguera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. No estamos tratando de inventar filosofías, no estamos tratando de inventar creencias, estamos hablando de todo lo que la religión no quiere hablar. Estamos hablando de todo lo que no se le permite a esos líderes religiosos enseñar, porque ni ellos mismos lo conocen. Cuando los hijos de Dios hacen contacto con su alma, ellos reciben el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Vean lo que la Escritura dice. Jesucristo mismo en su Espíritu Santo estuvo con Natanael cuando él estuvo orando. He ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño, porque él a través de su alma hablaba con el único y soberano Dios. Pero también se le fue permitido conocer a Jesucristo en su cuerpo que había visitado este planeta Tierra. Así los hijos e hijas de Dios que hacen contacto con su alma pueden ver a Dios directamente, pueden hablar con Dios directamente, han logrado entender qué es estar en las huestes celestiales, qué es poder ver directamente a los profetas de Dios a través de su alma. En el libro de Hechos, capítulo 17, verso 24 al 27, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Verso 28. Sigue diciendo el gran Pablo en Romanos capítulo 1, verso 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Efesios capítulo 1, del 17 al 21, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos del Espíritu, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la superintendente grandeza de su poder para que con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios capítulo 6 del 11 al 17. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1 del 12 al 17, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. En el libro de Hebreos capítulo 1 del 2 al 6, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios: jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Poder descubrir que Dios formó en orden y con propósito todo, es decir, poder estar conscientes de quiénes somos, poder estar conscientes de que como hijos de Dios en pleno siglo XXI, año 2026, cuando estamos conscientes de que somos hijos de Dios, que tenemos cuerpo, espíritu y alma, cuando estamos conscientes de que Dios nos ha encomendado predicar el mensaje del evangelio eterno, no solo para que los seres humanos puedan ver a Jesucristo, que es la autoridad absoluta, no solo de esta miniatura de planeta Tierra, porque cuando los hijos e hijas de Dios hacen contacto con su alma, a través de su alma se transportan a la eternidad, a través de su alma ven las huestes celestiales, a través de su alma ven
y hablan con Dios. A través de su alma ven y caminan con los profetas de la historia bíblica. A través de su alma ven las estrellas, los planetas, las galaxias repletas de huestes celestiales, de ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafín, de todo lo que Dios creó y diseñó para llenar el universo. Eso es lo que son los hijos de Dios, los hijos de los hombres. Ven un Vaticano, los hijos de los hombres ven carpas catedrales, los hijos de los hombres ven la Meca, los hijos de los hombres inventan y crean sus propios dioses porque no ni siquiera saben qué es tener alma cuando los hijos de Dios reconocen su alma, reconocen la eternidad. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 19, del 11 al 14. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Gracias, Salvador de la vida, el Dios que formó en orden y con propósito todo, es el mismo Dios que en su Espíritu Santo está dentro de aquellos individuos que quieren hacer contacto con la eternidad, que quieren dejar el legado de la fe en este planeta Tierra, así como el legado de la fe que nos dio Pablo, así como las enseñanzas tan maravillosas que nos dieron los apóstoles, que nos dieron los profetas, así los hombres y mujeres que están conscientes de quiénes son y del porqué de su existencia en este planeta Tierra, no se van a quebrar por nada ni por nadie, porque están conscientes y seguros de lo que son, están conscientes y seguros de lo que tienen. No hemos venido a jugar como juegan los religiosos, no hemos venido a perder el tiempo para creer en dogmas, credos y tradiciones, hemos venido para demostrar qué es tener alma. Hemos venido para demostrar que cuando el Espíritu Santo le revela los misterios de la Biblia a un hijo de Dios, quedan esos doctores en divinidad en vergüenza, quieran esos teólogos en conocimiento de sus propios escritos inventados por ellos mismos en vergüenza, quedan esos líderes religiosos que enseñan dogmas, credos y tradiciones en vergüenza, porque así como Pablo, Ireneo, Colombo, Martín Lutero, así como Timoteo, así como Santiago, Marcos, Lucas, Juan, así como Pedro, enseñaron lleno del Espíritu Santo la gracia del amor de Jesucristo, también pusieron al descubierto al sistema religioso. Los hijos e hijas de Dios que conocen quién fue el que ordenó con propósito todo, saben cuál es el propósito de la vida en este planeta Tierra. Por eso es que el mensaje del Evangelio eterno no espera a religiosos para que digan cómo se hacen las cosas. Los hijos e hijas de Dios que están llenos del Espíritu Santo y que están instruidos por el Espíritu Santo, saben cuál es lo que Dios les ha encomendado en este planeta Tierra. Somos la voz del ángel mensajero que estamos hablando del Dios que formó, ordenó y creó
todo con propósito. El único y soberano Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, el que creó aún al mismo diablo y al infierno. Es decir, Él es el creador de todo. Y en esa creación al ser viviente le dio libre albedrío para que el mismo ser humano se salve o se condene. Muchas gracias.